La sala está inundada, no de agua, de sangre caliente, espesa, con reflejos dorados que tiemblan al contacto con la luz. Al fondo, una mujer, erguida, desnuda, respirando como si acabara de nacer, o como si acabara de devorar a su Dios. Su piel brilla como escama húmeda, verde, oro, obsidiana. Su ombligo sangra, pero no de herida, de transformación. A sus pies, un cuerpo. No se distingue si es hombre, bestia o creyente. Solo se ve el hueco donde debieron estar los ojos, y una marca circular en el pecho, como si una boca sin dientes lo hubiese besado desde dentro. La reina no parpadea. Los párpados están secos, abiertos, fijos. Detrás de ella, una columna resquebrajada tiembla. De ella cuelga una serpiente, viva, negra, goteando saliva sobre la coronilla de la reina. La serpiente no se mueve, es parte del templo, o del cuerpo, o del Dios. En la esquina, un niño llora, nadie le ve, solo nosotros, pequeño, temblando, con la cara cubierta por las manos, pero mirando entre los dedos. La reina lo oye, no lo mira, pero oye su miedo y sonríe. Los muros están cubiertos de inscripciones vivas. Se reescriben, giran, cambian. Como si la historia no pudiera quedarse quieta. Las antorchas titilan con llamas verdes. El agua del suelo tiembla, y desde debajo algo respira. Algo que no es humano, ni bestia, ni Dios. Es ella. Y no, un cuerpo que ya no le pertenece. Una voz que le llegó desde el vientre. Una serpiente que entró por la boca y aún duerme entre sus costillas. ¿Qué ocurre cuando una reina deja entrar a un dios en forma de serpiente? ¿Qué se pierde cuando el placer abre el cuerpo como un templo maldito? En Tebas nunca volvió a crecer el loto blanco. Desde esa noche. Desde esa mujer, desde esa posesión, y aún hoy, cuando el río sube con más fuerza de lo normal, algunos dicen verla, entre el agua, con los ojos abiertos, y algo más, saliendo de su boca. Nació en silencio, no lloró al salir del vientre, no gritó, no abrió los ojos, solo tembló, como si el mundo la repeliera, como si su carne no perteneciera a esta tierra. Su madre pensó que estaba muerta. Su padre ya no estaba. La partera la sumergió en agua de loto, y al tocarla, la niña mordió, no con dientes, con encías, con fuerza. La marca quedó ahí, un círculo púrpura en el antebrazo de la mujer. Nunca sanó. A los 3 años, la niña fue mordida por una serpiente en el jardín seco, una víbora negra, silenciosa, peligrosa, pero no murió, ni enfermó. Solo se durmió 3 días, y cuando despertó, tenía otra voz. No hablaba como niña. Ni siquiera como mujer, hablaba como algo más. Los sacerdotes vinieron, la examinaron, le cortaron un mechón, le midieron las uñas, le pesaron el corazón con una pluma, y se inclinaron ante ella. Dijeron que era elegida, que Sobek la había tocado, que una mordida no mata, si el Dios ya vive dentro. Desde entonces nadie la miró a los ojos, excepto su madre, pero con odio. La encerraron, le enseñaron a caminar sobre piedra ardiendo, a no gritar al sangrar, a no dormir si no soñaba con agua. Ella aprendió, rápido, pero sin amor. Cada noche se metía al pozo. Hundía el cuerpo hasta que no sentía los latidos, y allí escuchaba susurros, ritmos, lenguas muertas, y en el fondo, una voz que no usaba palabras, una vibración, una promesa. No entendía el lenguaje, pero sí el deseo. ¿Puede una niña crecer sin alma,
Si un Dios se la reclamó antes de hablar, sí, y lo hizo. No lloraba, no pedía, solo obedecía, porque sabía que un día el Dios volvería, por ella, o a través de ella. La ofrendaron a los 7 años, envuelta en lino rojo, cabello cubierto de tierra de tumba, los ojos vendados, no para protegerla, para que no viera lo que la esperaba. El templo de Sobek la recibió sin fiesta, sin canto, sin fuego, solo el silencio y el sonido de un río que aún no conocía el crimen. Allí le enseñaron a temer, no al dolor, al deseo. Le enseñaron a sangrar en días marcados por las estrellas, a entregar el aliento en las ofrendas, a danzar con pies atados. Cada gesto, una oración, cada gemido, una súplica. Pero había algo que no pudieron sellar, su hambre, no de comida, ni de poder, sino de piel. A los 12 miró al soldado. Joven, imprudente, con las manos llenas de cicatrices, le ofreció fruta robada, le rozó la muñeca, le susurró un nombre que no era el suyo. Esa noche lo dejó entrar en su celda, no rezaron, no lloraron, solo ardieron una vez, otra y otra más. Fue descubierta al amanecer, el suelo aún húmedo, las sábanas manchadas, y una serpiente muerta entre sus tobillos. Nadie supo cómo llegó ahí. El castigo fue inmediato. Exilio. Silencio. Nombre borrado de los registros del templo. La enviaron al sur, al borde del desierto, allí donde ni los cocodrilos sobreviven. Pero no murió, ni lloró, ni pidió regreso. Solo esperó, como en los viejos relatos. No fue el pecado lo que desató la maldición. Fue el regreso. El deseo no se entierra, solo se arrastra. Silencioso. Hasta que encuentra un cuerpo que le abra la boca, y ella sabía abrirse. Sabía dejar entrar. Afuera los ríos se secaban, los templos crujían, el sol castigaba sin piedad, y alguien dijo su nombre en voz baja. Una vez basta, para invocar, para regresar, para poseer. La tierra comenzó a agrietarse, no por calor, por hambre. El Nilo retrocedió como si temiera. Los pescadores se arrodillaban sin motivo, y en los canales secos aparecieron escamas. Una noche sin luna, ella volvió. Caminaba sola, descalza, cubierta de polvo y ojos de serpiente, no por forma, por ausencia de culpa, por promesa de mordida. Los guardias no la reconocieron, hasta que habló, o no habló, solo exhaló, y el aire cambió de temperatura. Uno cayó al suelo, otro se orinó, el tercero bajó la cabeza y lloró. Nadie la tocó, nadie la anunció, pero el templo abrió sus puertas. Las antorchas se encendieron solas. Los cocodrilos salieron del agua y se inclinaron. Ella avanzó, lenta, como si el suelo la llamara, como si cada piedra recordara su sangre. Sus labios se movían, pero no era lenguaje humano. Una lengua rota, llena de saliva y sílabas olvidadas. Los sacerdotes dudaron. ¿Era ella? ¿O algo más? Su piel tenía un brillo distinto, como si alguien la hubiera pulido con veneno, como si cada poro exhalara mandato. Al llegar al altar, se desnudó, no por ritual, por necesidad, como quien se quita una máscara, como quien muestra el arma antes del grito, y allí, frente a todos, bebió agua del canal. El agua estaba negra, estancada, infestada, pero no murió, ni vomitó, ni tembló. Sonrió, y una escama cayó de su hombro. Ese fue el primer milagro y la primera advertencia. Sobek había regresado, pero no desde los cielos, ni desde el agua, desde ella. Desde su carne, desde el deseo no redimido.
¿Quién volvió esa noche? ¿La reina exiliada o la serpiente que la habita desde niña? Tebas no tuvo respuesta, solo plegarias, y una nueva reina, una que no fue coronada, sino adorada con miedo. El primer milagro fue el agua. Regresó, no clara, no limpia, pero abundante y tibia, como un vientre. El pueblo cayó de rodillas, las madres lloraban, los sacerdotes cantaban, y ella solo caminaba descalza. Cada paso suyo mojaba la piedra, cada aliento nublaba el aire, cada mirada marcaba a un hombre. Sobek hablaba, no con voz, con carne, con sudor, con gemidos que no venían de la garganta. La reina se volvió centro, corazón, umbral. No dictaba leyes, las inspiraba. No pedía sacrificios. Los cuerpos llegaban solos. Algunos venían por fe, otros por placer. Todos morían sin entender. Ella no mataba. Sumergía, en agua, en leche, en sí misma. Una vez al mes bajaba al canal. Elegía a un fiel, le besaba los párpados y lo sumergía, lento, con ternura. Nadie gritaba, solo burbujas, solo silencio. Luego ella emergía, mojada, brillante y sola. El agua quedaba roja, pero las cosechas crecían, los partos se completaban, las enfermedades huían. ¿Puede una ciudad sobrevivir si su salvación exige sacrificios humanos? La respuesta se borró con incienso. Pero todos aplaudían. Ella danzaba cubierta de escamas. Los cocodrilos la seguían. Algunos la lamían. Otros se echaban a sus pies. Tocaba flautas con serpientes vivas. Sus bailes hacían temblar columnas. Sus orgasmos abrían grietas. Tebas no era Tebas. Era su templo, su canal, su lecho. Referencia. Inscripciones del Imperio Medio en Fayum registran rituales de inmersión donde el agua devoradora era usada para bendición o condena, dependiendo de la pureza del oferente. Ella ya no sonreía, no necesitaba, la adoraban con miedo. Y el miedo es más duradero que el amor. Cada día, más templos se rendían. Más hombres ofrecían sus cuerpos, más mujeres dejaban a sus hijos al borde del canal, esperando que ella eligiera uno. Y a veces lo hacía, y el niño no volvía, pero la lluvia caía. Y eso bastaba, así ascendió, no por coronación, por posesión. La noche no tenía luna, ni estrellas, solo un cielo cerrado como párpado enfermo. El templo ardía en antorchas verdes, el agua olía a sudor antiguo, y el aire vibraba. Los fieles no fueron convocados, fueron arrastrados por sueños, 12 de ellos, 12 cuerpos desnudos, marcados, ofrecidos. Los ungieron con aceite de escama, les rasuraron la lengua, les vendaron los ojos, y los colocaron en círculo, uno por cada hora, uno por cada pecado. Ella apareció envuelta en telas translúcidas, no caminaba, se deslizaba, como si el suelo evitara tocarla. Sobre su cabeza una corona hecha de colmillos verdaderos, de cocodrilo, de amante, de traidor. En el centro del templo el altar respiraba, no era piedra, era carne petrificada, pulsaba y la esperaba. Ella se acostó, extendió los brazos, abrió el vientre al cielo. 12 serpientes fueron liberadas, una por cuerpo, una por deseo. Las serpientes danzaron sobre los fieles, se arrastraron, se enroscaron, entraron por bocas, por orificios no nombrables, por heridas antiguas, pero ninguna los mató, solo los vació, de memoria, de alma, de miedo. La última serpiente era distinta, negra, silenciosa, con ojos dorados. Subió por su pierna, por el muslo, por el vientre, hasta su boca. Ella no cerró los labios, ni los ojos. La dejó entrar, entera,
con espasmos, con lágrimas. El cuerpo tembló, no por dolor, por comunión. El altar gimió. Los fieles sangraron al unísono, y el templo se estremeció. Dentro de ella la serpiente rompía cosas, huesos, nombres, recuerdos, y reconstruía, con veneno, con fuego, con fe. Ya no era mujer, ya no era reina, era canal, era diosa, era recipiente sagrado de una divinidad reptil. Los fieles murieron, no de asfixia, de entrega, y sus cuerpos ardieron sin llama, solo humo blanco, solo olor a loto podrido. Ella se levantó, el vientre brillando con escamas, la mirada ajena, los dedos extendidos, como garras que aún no sabían matar. La serpiente ya no estaba en su boca, ni en su vientre, estaba en su sangre, en cada célula, en cada gemido futuro. El ritual estaba completo, la posesión consumada, y en lo alto del templo una grieta se abrió, no en la piedra, en el cielo. El agua cambió, no su color ni su sabor, sino su voluntad. Fluye hacia donde ella camina, se detiene cuando duerme, y a veces sube por las paredes como si quisiera hablar. Los niños comenzaron a desaparecer, primero uno, luego dos, siempre los más silenciosos, los que jugaban con tierra mojada o decían haber soñado con una serpiente que hablaba. Nadie los oyó gritar, nadie los encontró. Ella, desde el altar, dejaba caer escamas de su cuello como si fueran pétalos sagrados. Decía poco, pero sus ojos no parpadeaban. Las sacerdotisas comenzaron a perder el habla. Algunas solo podían emitir silbidos. Otras dejaron de dormir. El templo empezó a oler distinto. No a incienso, sino a piel mojada y carne sin enterrar. Ella hablaba con las paredes, les contaba secretos, les preguntaba cosas. Las paredes respondían. Las marcas del templo cambiaban de forma cada noche. Un círculo se abría, un triángulo desaparecía. Y siempre, en el centro de todo, una figura alargada, sinuosa, reptante. El ejército se negó a entrar. Uno que lo intentó apareció desnudo y ciego a la mañana siguiente. Se arrancó los ojos con la lengua. Nadie entendió cómo. Los otros huyeron. Ella no lo notó, o no le importó. Una tablilla apareció bajo el altar. Nadie sabía de dónde venía. Era vieja, pero su escritura aún sangraba. Había un dibujo, una mujer de pie. Dentro de ella, una serpiente que luchaba, pero no quería salir. Quería quedarse. Porque no era posesión, era prisión. El texto era claro. El Dios fue sellado, no entró, fue encerrado. La reina no era víctima, era carcelera, no adoraba, cazaba, no se ofreció al Dios, lo atrapó dentro y lo alimentaba, con fieles, con niños, con amor. Una sacerdotisa intentó leer la tablilla en voz alta, le explotó el pecho, sin fuego, sin sonido, solo una flor de carne abierta sobre el suelo. La reina lloró por primera vez, no por la muerte, por la grieta, porque algo dentro de ella comenzó a rasgar, como si la serpiente ya no quisiera estar encerrada, como si el Dios recordara que no vino por castigo, sino por placer. La ciudad dejó de dormir, las puertas se atrancaron con piedras, los bebés lloraban sin razón, las cabras abortaban, el Nilo subía de noche, bajaba de día, las estrellas no se alineaban. El templo ardió, no con fuego, con fiebre. Las paredes sudaban, las serpientes morían fuera, pero dentro del santuario crecían. Había más de las que nadie podía contar. Los sacerdotes huyeron, los fieles rezaban a otros dioses, pero nadie respondía. El silencio era más fuerte que cualquier plegaria. Ella dejó de hablar, caminaba en círculos. A veces se detenía, se arrancaba escamas con las uñas, las comía. No tenía sangre, tenía agua espesa, verdosa, con olor a estanque viejo. Los cocodrilos comenzaron a devorar a los suyos.
Un macho alfa atacó a otro en plena ceremonia, lo destripó, lo ofreció a sus pies. Ella no reaccionó, solo lo miró y sonrió. Las noches dejaron de tener sombra, porque no había luna, ni cielo, solo negrura líquida. Las sacerdotisas que quedaban comenzaron a perder el cabello. Algunas se arrojaban al canal, no por fe, por desesperación. Las casas cercanas al templo se agrietaban desde el techo, no hacia abajo, hacia los costados, como si algo en el centro del mundo estuviera empujando hacia afuera. Un niño fue hallado vivo con escamas en la lengua. Otro hablaba una lengua muerta mientras dormía. Las madres comenzaron a amordazarlos por las noches. El ejército fue enviado otra vez, más numeroso, más armado. Nunca regresaron, solo sus escudos, perfectamente ordenados en la arena, como si alguien los hubiese colocado con ternura. Una lluvia negra cayó durante 3 días. El agua sabía a cobre, a saliva de reptil, a grito contenido. La reina, desde lo alto del templo, alzó las manos, y los cocodrilos comenzaron a pelear entre ellos. Las mujeres del pueblo menstruaban en sincronía. Algunas sangraban por los ojos. Un parto ocurrió en plena plaza. No era un bebé. Era un cuerpo húmedo, sin rostro. Respiraba. Murió en segundos. Nadie se acercó a tocarlo. La reina bajó del templo por primera vez en semanas. Caminó entre los cuerpos, entre las casas cerradas, entre el miedo petrificado. Sus pies no tocaban el suelo, o no dejaban huella, y al llegar al centro del pueblo se arrodilló, besó la tierra y habló. Pero nadie entendió, porque no hablaba con ellos, hablaba con lo que estaba debajo, lo que había querido salir desde siempre, lo que aún seguía encerrado en su vientre. ¿Quién gobierna ahora si la diosa ya no escucha, y si lo único que queda es la serpiente y el hambre? No hubo respuesta, solo silencio. Y cuando el viento sopló al anochecer, tenía forma de silbido. Nadie durmió esa noche, nadie volvió a rezar, solo esperaron, porque sabían que lo que venía ya no era humano. Y no podía detenerse. El templo se cerró por dentro, no con puertas, con carne. Las entradas fueron cubiertas por capas de piel seca, escamosa, palpitante. Nadie entendía cómo, nadie quiso averiguarlo. Desde dentro solo se oían cánticos, no humanos, no sagrados, repetitivos, viscosos. 12 días, 12 noches, nadie salió, nadie entró. El río dejó de moverse, las aves abandonaron la ciudad, el sol se ocultaba sin previo aviso, y bajo la tierra algo comenzaba a respirar con fuerza. Los pocos que se acercaron al templo escucharon una voz. No venía de una boca, venía del suelo, de las paredes, del agua quieta. Pedía alimento, pedía carne, pedía liberación, pero nadie respondió, porque la reina seguía viva, y lo que crecía dentro de ella aún no era libre. En el día 13, el suelo tembló, solo una vez, fuerte, como un espasmo, como un parto sin matriz. La primera señal fue el agua, brotó de las piedras, no desde abajo, desde adentro, tibia, roja, con olor a lengua. Luego los gritos, uno, luego otro, pero no eran humanos, no eran súplicas, eran ecos de una garganta que ya no pertenecía al cuerpo. Esa noche, el pueblo entero se arrodilló, no por fe, por miedo, porque supieron que algo había salido, o estaba a punto de hacerlo. El templo comenzó a abrirse, lentamente, como si la piedra dudara, como si la carne no quisiera ceder. La primera imagen fue ella. La reina no caminaba, flotaba a medio metro del suelo,
Estaba desnuda, pero su cuerpo era otro, cubierto de escamas negras, con venas visibles, con los ojos vacíos, brillantes, y entre los muslos un hilo de sangre que no terminaba de caer. Su cabello era serpiente, literal. Las hebras se movían. Se enroscaban entre sí, respiraban. Detrás de ella, el altar respiraba más fuerte. Se abría y se cerraba como un corazón herido. El templo se partió en dos, no por fuego, por presión, como si un vientre gigante estuviera por dar a luz. Ella extendió los brazos, abrió la boca, y entonces lo entendieron. No se trataba de posesión, se trataba de fusión. La serpiente y la mujer ya no eran dos, eran uno, y ese uno pedía sangre. El agua comenzó a subir, rápido, como si toda la furia del Nilo se hubiera contenido por siglos. El pueblo intentó huir, pero no había salida. El río cerró los caminos, los animales enloquecieron, las casas se derrumbaron sin ser tocadas, y desde lo alto ella miraba, no hablaba, no gritaba, solo respiraba, y su respiración era un mandato, un sello, un castigo. El templo colapsó, pero no desapareció. Se hundió bajo el agua, y con él, su cuerpo, pero no su presencia, porque ella seguía ahí, no viva, no muerta, suspendida, como una herida que nunca cierra, como una pregunta sin respuesta. La ciudad fue devorada, y donde antes hubo calles, quedó un lago oscuro. Nadie volvió a construir allí, porque el suelo sigue húmedo, y a veces respira. Ella no murió, se disolvió, se volvió parte del agua, parte del grito, parte del motivo por el cual en ciertas noches sin luna el viento silba con forma de nombre, el suyo. La sala está inundada, no de agua, de sangre caliente, espesa, con reflejos dorados que tiemblan al contacto con la luz. Al fondo, una mujer, erguida, desnuda, respirando como si acabara de nacer, o como si acabara de devorar a su Dios. Su piel brilla como escama húmeda, verde, oro, obsidiana. Su ombligo sangra, pero no de herida, de transformación. A sus pies, un cuerpo. No se distingue si es hombre, bestia o creyente. Solo se ve el hueco donde debieron estar los ojos, y una marca circular en el pecho, como si una boca sin dientes lo hubiese besado desde dentro. La reina no parpadea, los párpados están secos, abiertos, fijos. Detrás de ella, una columna resquebrajada tiembla, de ella cuelga una serpiente, viva, negra, goteando saliva sobre la coronilla de la reina. La serpiente no se mueve, es parte del templo, o del cuerpo, o del Dios. En la esquina un niño llora, nadie le ve, solo nosotros, pequeño, temblando, con la cara cubierta por las manos, pero mirando entre los dedos. La reina lo oye, no lo mira, pero oye su miedo y sonríe. Los muros están cubiertos de inscripciones vivas, se reescriben, giran, cambian. Como si la historia no pudiera quedarse quieta, las antorchas titilan con llamas verdes, el agua del suelo tiembla, y desde debajo algo respira, algo que no es humano, ni bestia, ni Dios, es ella, y no, un cuerpo que ya no le pertenece, una voz que le llegó desde el vientre, una serpiente que entró por la boca y aún duerme entre sus costillas. Ella da un paso, luego otro. No camina, fluye. Cada pisada deja escamas que se disuelven. El niño intenta escapar, pero tropieza. Ella lo observa, y en sus ojos no hay maldad, ni compasión, solo hambre. Se inclina, no para matarlo, para mostrarle algo. Abre la boca. De su garganta surge la serpiente, negra, lenta,
infinita, no lo ataca, lo envuelve, lo huele y se detiene. El niño cierra los ojos, espera la muerte, pero no llega, solo un susurro, en lengua antigua, y la serpiente regresa. Vuelve dentro de ella, como si ese cuerpo fuera su templo, como si ese grito fuera su oración. La reina se gira, mira hacia el altar, mira hacia la cámara, mira hacia el centro del mundo, y sonríe, porque ha ganado, porque el Dios ya no la posee, le pertenece, porque ahora ella es el Dios. Referencia. En las crónicas funerarias del templo sumergido de Kom Ombo se menciona una mujer serpiente cuya boca albergaba al dios cocodrilo. Se decía que, al abrirla, el Nilo mismo se detenía por respeto. El niño, años después, repetiría lo que vio. En otras tierras, en otras lenguas, fundaría un culto sin nombre, porque el nombre es ella. El cuerpo nunca fue hallado, ni entre las ruinas, ni en el lecho del río, pero su nombre se convirtió en una maldición murmurada, no por temor a ella, por temor a invocarla. Quien lo pronunciaba enfermaba. Perdía el sueño, soñaba con templos inundados, con serpientes que hablaban, con labios que ofrecían veneno como caricia. El templo desapareció bajo el agua, pero no del todo. Algunos lo ven cuando el sol golpea desde un ángulo preciso, solo por un segundo, solo si uno ha pecado, porque ella no castiga a los justos, solo a los que abren la boca sin comprender qué significa pronunciar un nombre sagrado. El culto de Sobek fue erradicado oficialmente. Quemaron papiros, destruyeron imágenes, persiguieron a sacerdotes, pero no lograron borrar la mirada de la reina. Aparecía en otras diosas, en otras figuras. Cambiaba de forma, de nombre, de época, pero siempre estaba ahí, con ojos que no parpadean, con escamas invisibles, con una serpiente durmiendo bajo la lengua. Y el mundo siguió girando, con templos nuevos, con leyes nuevas. Pero la sangre seguía pidiendo, porque el hambre de un Dios encerrado no se disuelve con fuego ni con olvido. Ella no fue diosa, ni reina, ni madre. Fue contenedor, fisura, umbral. Fue el punto exacto donde la carne se ofreció no por fe, sino por desafío. Y al hacerlo, reescribió los límites de lo sagrado. Murió, o no, pero su destino quedó sellado, no con lápida, sino con silencio. El tipo de silencio que huele a pantano, que se siente en la nuca, que se arrastra por las columnas cuando nadie mira, porque hay cuerpos que no se entierran, solo se dispersan, como niebla, como mito, como advertencia. Dicen que si durante el eclipse de sangre te sumerges en el canal sagrado y mantienes los ojos abiertos bajo el agua, puedes verla. No su rostro, no su cuerpo, solo una sombra que se curva como serpiente y respira como mujer. Algunos han dejado ofrendas, flores podridas, colmillos arrancados, mechones de cabello, y al amanecer han hallado sus nombres escritos en las piedras, no grabados, dibujados con sangre seca, a veces invertidos, a veces incompletos, como si alguien recordara, pero a medias. Una inscripción perdida en el fondo del templo hundido, visible solo durante el solsticio, dice: la diosa no vino, fue invocada, y aún respira entre nosotros. Los pescadores evitan esa zona. Dicen que el agua allí no tiene reflejo, que las redes se rompen solas, que los peces sangran al tacto. Hay quienes juran haber oído cantos bajo la superficie, y un murmullo que se arrastra hasta la orilla.
Si lo escuchas, no respondas. Si lo entiendes, corre. El culto de Sobek fue borrado de los registros, pero su altar más profundo nunca fue un templo. Fue ella. Una mujer que abrió el cuerpo al Dios y lo encerró con deseo, una serpiente que no busca huir, solo cambiar de cuerpo, porque el hambre divina no desaparece, solo espera, y en ciertas noches, cuando la humedad se pega a la piel y el Nilo no se mueve, el aire lleva un eco. No es canto, no es nombre, es una promesa, la misma que abrió la boca aquella noche sin luna. Y si alguna vez la oyes, no te des la vuelta. Ella sigue aquí, bajo el agua, dentro del silencio, en tu respiración.